Cuando Yoweri Museveni apareció en la escena política de Uganda a finales de los años 70, el país estaba sumido en un caos que parecía no tener final. En menos de 2 décadas, Uganda había soportado dictaduras brutales, guerras civiles, golpes de estado improvisados y un clima político tan volátil que muchos pensaban que la nación jamás encontraría estabilidad. Idi Amin había dejado tras de sí un país fracturado, traumatizado y empobrecido. Milton Obote había regresado con mano de hierro, y en medio de ese torbellino, Museveni surgió como una voz diferente. Se presentaba como el rebelde intelectual, el guerrillero que había leído más libros que discursos, el hombre que llevaba años luchando desde las montañas y selvas con una promesa clara: democracia verdadera. No una de papel, no una impuesta por armas extranjeras, no una máscara para justificar abusos. Museveni hablaba de libertad, de justicia, de elecciones transparentes, de un país donde las armas callarían definitivamente. Su movimiento rebelde, el Movimiento de Resistencia Nacional, NRM, nació en una época donde la única constante en Uganda era la violencia. Museveni reunió combatientes cansados del autoritarismo, jóvenes sin futuro, intelectuales perseguidos y campesinos que solo querían vivir sin miedo. Durante años libró una guerra de guerrillas en los bosques de Lubeero, una guerra lenta y desgastante que fue erosionando al régimen de Obote. En 1986, tras un colapso político inevitable, Museveni entró en Kampala rodeado de aclamaciones. Soldados y civiles lo recibieron con una esperanza que el país no había sentido en décadas. Era el nuevo rostro del cambio. El líder que prometía un futuro sin dictadores, sin corrupción, sin represión. En su discurso de investidura, declaró con firmeza: el problema de África no son las personas, sino los líderes que se aferran al poder. Esa frase recorrió el mundo. Los periódicos lo llamaron el ejemplo africano, el reformista, la nueva era. Uganda, devastada por años de tiranía, tenía al fin a un presidente que prometía no desviarse del camino democrático. Pero el poder es un terreno resbaladizo, y el idealismo suele convertirse en un recuerdo cuando las estructuras del Estado se reorganizan alrededor de un solo hombre. Museveni comenzaba su mandato con una legitimidad absoluta, pero también con un control total de las instituciones, el ejército y la clase política. Aquel guerrillero que llegó a Kampala prometiendo una nueva Uganda no sabía, o quizás sí lo sabía, que su figura crecería más allá de la promesa democrática. Crecería hasta convertirse en un trono desde el cual no querría levantarse jamás. Cuando Museveni llegó al poder en 1986, el país exhaló por primera vez en mucho tiempo. Después de 2 dictaduras consecutivas y miles de muertos, Uganda ansiaba estabilidad. Y Museveni la ofreció, pero con una condición que nadie entendió del todo en ese momento. La democracia sería permitida, siempre y cuando él la dirigiera. Desde el inicio, Museveni no quiso reproducir el multipartidismo tradicional. Argumentaba que los partidos habían sido la raíz de los conflictos pasados, que dividían al país por etnias, regiones e intereses extranjeros. Y así nació el sistema de movimiento, un modelo político peculiar en el que todos los ciudadanos eran, por defecto, miembros del mismo movimiento, el Movimiento de Resistencia Nacional. No había partidos de oposición reales. No había competencia política. No había alternancia. Había un solo centro de poder, con un nombre y un rostro. El sistema parecía democrático en apariencia, pero en esencia funcionaba como un monopolio político cuidadosamente estructurado. Las reuniones opositoras eran reguladas, los discursos demasiado críticos empezaban a incomodar y las instituciones estatales, como el ejército y la policía, se integraban de manera directa en el aparato del NRM. Quien criticaba demasiado, perdía cargos. Quien criticaba aún más, perdía libertad. Museveni seguía repitiendo su frase favorita: África necesita líderes que no se aferren al poder. Y el mundo le creía. Porque el país, a simple vista, mejoraba. La economía se estabilizaba, las carreteras se reconstruían y la guerra civil parecía cosa del pasado. Uganda brillaba en informes internacionales, era presentado como el milagro africano. Pero detrás del brillo comenzaban a aparecer las manchas. Museveni fue ocupando todos los espacios. Colocó a fieles en ministerios estratégicos. Reorganizó el ejército para depender exclusivamente de él. Integró a sus antiguos combatientes en puestos clave. Y creó una red de lealtades tan extensa que era imposible cuestionarlo sin enfrentarse al aparato estatal entero. El hombre que prometió no repetir la historia africana estaba, irónicamente, escribiendo la misma historia con tinta nueva. Un sistema democrático, sin alternancia. Una república, con un dueño. Un gobierno, sin fecha de caducidad. La oposición intentaba nacer, pero cada paso era observado, controlado o frenado. Aún así, Museveni seguía apareciendo en los titulares internacionales como un líder moderno y pragmático. Pero la democracia auténtica no es cuestión de discursos. Es cuestión de límites. Y Museveni, desde sus primeros años en el poder, ya empezaba a demostrar que él no tenía intención de aceptar ninguno. En los primeros años de su gobierno, Yoweri Museveni comprendió algo que marcaría para siempre la política de Uganda.
La democracia puede llenarse de discursos, pero el poder real depende de quien controla las armas y quien controla la información. Por eso, mientras se presentaba al mundo como un reformista moderno, Museveni construía silenciosamente un entramado de poder tan sólido que ningún adversario podría desmantelarlo sin desencadenar una guerra total. El primer pilar de ese entramado fue el ejército, el famoso UPDF. Aunque Uganda tenía fuerzas armadas antes de su llegada, Museveni las transformó, integrando a miles de antiguos combatientes del movimiento de resistencia nacional. El ejército dejó de ser una institución nacional y comenzó a ser, en esencia, un apéndice de su autoridad. Los ascensos dependían de la lealtad personal. Las operaciones militares respondían más al interés político que al estratégico. Y las campañas en el norte, oeste y en zonas fronterizas reforzaron una narrativa clara. Solo Museveni podía garantizar orden. El segundo pilar fue la inteligencia estatal. Museveni sabía que un régimen sin información es un castillo de arena. Por eso fortaleció agencias de seguridad que monitoreaban opositores, periodistas, activistas y figuras militares. No necesitaba represión visible, al menos no siempre, porque la vigilancia silenciosa mantenía a sus críticos bajo constante incertidumbre. Y el tercer pilar, quizá el más inteligente, fue el control político por cooptación. Museveni no eliminaba a sus adversarios. Los invitaba al gobierno. Les ofrecía cargos, salarios, vehículos oficiales, privilegios. Convertía a sus rivales en aliados, y a sus aliados en dependientes. Era una política de abrazo cerrado, nadie podía oponerse sin perderlo todo. Este sistema le permitió gobernar sin golpes de Estado, sin purgas masivas y sin colapsos internos. Era un modelo más sutil, más calculado, el poder como red, no como martillo. Mientras tanto, muchos ugandeses veían mejoras reales. Las universidades reabrían. La economía crecía. Las carreteras volvían a funcionar. La estabilidad se sentía por primera vez en generaciones. Y esa mejora fue el arma política perfecta. Porque un pueblo que empieza a vivir mejor, tolera más fácilmente la concentración de poder. Y una comunidad internacional obsesionada con la estabilidad, aplaudía cada paso de Museveni, ignorando que detrás había un sistema cada vez más cerrado. El guerrillero que llegó prometiendo democracia no necesitó eliminarla de golpe. Bastó con moldearla, con domesticarla, con convertirla en un traje a su medida. Uganda no era ya una dictadura clásica. Era algo más complejo. Un estado democrático por fuera, y un reino silencioso por dentro. A finales de los años 90, cuando Uganda se preparaba para sus primeras elecciones presidenciales bajo el mandato de Museveni, el ambiente parecía histórico. Al fin, el país vería un proceso democrático formal. Al fin, los ciudadanos podrían elegir. Al fin, después de décadas de caos, Uganda caminaría hacia una democracia consolidada. Pero había un detalle crucial. Todo estaba organizado para que Museveni ganara. Todo. Las elecciones parecían competitivas, pero funcionaban como una maquinaria diseñada con precisión milimétrica. Para empezar, la estructura del movimiento de resistencia nacional controlaba prácticamente todos los niveles del Estado, desde los comités locales hasta las instituciones nacionales. Los opositores podían participar, sí, pero sus posibilidades eran casi simbólicas. Las campañas opositoras eran vigiladas. Los recursos eran desiguales. La propaganda estatal trabajaba abiertamente para el presidente. La figura de Museveni ocupaba calles, radios, periódicos y discursos oficiales. Su imagen se mezclaba con la del Estado mismo, como si Uganda y él fueran una sola cosa. Los votantes no solo elegían un presidente, elegían la estabilidad, el orden, la seguridad, todo envuelto bajo un solo nombre. La estrategia era casi quirúrgica. Museveni permitía cierto grado de oposición para evitar críticas internacionales, pero siempre bajo control. Cada vez que un partido opositor ganaba popularidad, surgían obstáculos, detenciones, restricciones de movimiento, prohibiciones de reuniones, investigaciones fiscales. Nunca un golpe directo, siempre una presión constante. Y aún así, cada elección terminaba igual. Museveni ganaba. Ganaba ampliamente. Ganaba siempre. A comienzos de los 2000, una frase se repetía en Kampala. En Uganda no votamos para elegir, votamos para confirmar. Una de las decisiones más polémicas llegó en 2005, cuando el Parlamento, dominado por figuras leales, abolió los límites de mandato presidencial. Fue el momento decisivo, la línea que muchos nunca pensaron que cruzaría. Museveni, el hombre que había criticado a los dictadores que se aferraban al poder, se convertía oficialmente en uno de ellos. El país se polarizó. Mientras un sector alababa la estabilidad continua, otro veía cómo la democracia, lentamente, dejaba de ser un camino, para convertirse en un círculo cerrado. El NRM no era ya un partido político. Era una estructura estatal, un ecosistema de favores, lealtades y poder consolidado que hacía imposible imaginar un futuro sin Museveni al mando. Elección tras elección, año tras año, una sola verdad se repetía.
En Uganda, la democracia existía, pero estaba diseñada para dar siempre el mismo resultado. Desafiar a Museveni no era solo un acto político. En Uganda, desafiar al presidente era un acto de valentía o de suicidio social. Porque, a medida que el tiempo avanzó, la oposición dejó de ser competencia para convertirse en amenaza, y el Estado comenzó a tratarla como tal. El primer gran símbolo de esta lucha fue Kizza Besigye, médico, antiguo compañero de Museveni en la guerrilla y figura crucial en la estructura del movimiento de resistencia nacional. Pero Besigye cometió un pecado imperdonable. Creyó que la democracia que Museveni predicaba era real. Creyó que podía presentarse contra él. Creyó que podía ganar. A partir de ahí, todo cambió. En cada elección, Besigye era arrestado, golpeado, acusado de traición o detenido bajo cargos que rozaban lo absurdo. Su campaña era bloqueada en ciudades enteras. La policía dispersaba a sus seguidores con gases lacrimógenos y balas de goma. Hablar de él en ciertos espacios públicos se volvió incómodo, casi peligroso. La escena se repetía como un ritual macabro. Museveni convocaba elecciones. Besigye se presentaba. Era detenido antes, durante o después. Museveni ganaba. El ciclo comenzaba de nuevo. Pero el desafío más inesperado llegaría años después, de la mano de un hombre que no provenía del ejército, ni de la política tradicional, ni de los círculos intelectuales. Bobi Wine, un cantante de música urbana convertido en diputado. Bobi Wine representaba algo que Museveni no podía controlar: la juventud. Un movimiento sin miedo, sin pasado militar, sin lealtades históricas. Un mensaje simple: el poder pertenece al pueblo. La respuesta del Estado fue inmediata. Bobi Wine fue arrestado, golpeado salvajemente, juzgado por delitos fabricados y prohibido de realizar conciertos. Su figura se convirtió en un símbolo nacional e internacional. Miles salieron a las calles para apoyarlo, pero el gobierno respondió con represión. Cortes de internet, muertos en protestas, detenciones masivas. El mensaje era claro. En Uganda, la oposición no compite. La oposición sobrevive. Museveni había logrado crear un sistema donde cada desafío era sofocado antes de convertirse en amenaza real. Los líderes opositores se movían entre la cárcel, el exilio y la censura, mientras el presidente continuaba consolidando su figura como el único garante de estabilidad. Lo que comenzó como una promesa de libertad se había transformado en una política del miedo suave pero constante. No un terror visible, sino un recordatorio silencioso. Quien se interpone en el camino del rey demócrata, paga el precio. A medida que su gobierno se prolongaba, Museveni comenzó a mostrarse como algo más que un presidente. Era el fundador de un sistema, el arquitecto de un modelo político que debía trascender su propia figura. Y, como muchos líderes que pasan demasiadas décadas en el poder, empezó a mirar hacia adentro. A su círculo íntimo. A su clan. A su propia familia. La política ugandesa comenzó a adoptar un tono dinástico. Los nombres que rodeaban al presidente eran siempre los mismos: su esposa, sus hermanos, primos, sobrinos, cuñados y aliados históricos. La estructura del Estado quedó impregnada de ese aire familiar que convertía los ministerios en extensiones de su casa y al ejército en un legado hereditario. La figura más polémica en este proceso fue su hijo, Muhoozi Kainerugaba, un militar formado en academias internacionales, ascendido velozmente a puestos de máxima responsabilidad. Primero comandante de las fuerzas especiales, luego jefe de importantes divisiones militares y finalmente un actor político visible. Los ugandeses comenzaron a preguntarse si el país se dirigía hacia una sucesión directa, similar a la de otros regímenes africanos donde el poder pasaba de padre a hijo como una herencia más. Las señales eran claras. Muhoozi tenía una presencia pública cada vez mayor. Participaba en reuniones de Estado, hacía declaraciones políticas y en redes sociales construía una imagen de líder emergente. Sus seguidores lo llamaban el general del futuro. Sus críticos, la dinastía Museveni. Pero Museveni manejó este avance con ambigüedad. Nunca confirmó oficialmente que su hijo fuera su sucesor, pero tampoco lo negó. Mientras tanto, su esposa, Janet Museveni, se convirtió en una figura política importante, ocupando cargos ministeriales clave como educación y juventud. Su participación reforzaba la idea de una familia que se expandía sobre el gobierno como una sombra larga y permanente. El NRM, más que un partido, era ya un ecosistema familiar. Aliados cercanos, viejos combatientes con décadas de lealtad, empresarios afines, miembros del clan. Todo cuidadosamente tejido para que el poder no solo permaneciera en Museveni, sino que fluyera dentro de los límites de su círculo más íntimo. Para muchos ugandeses, esta tendencia dinástica era el punto sin retorno. El presidente que había criticado a los líderes africanos por aferrarse al poder estaba, en silencio, preparando un relevo que garantizaría que su legado perdurara, no por su obra, sino por su sangre. La pregunta ya no era si Museveni dejaría el poder, sino quién lo heredaría y bajo qué condiciones. La democracia parecía cada vez más lejana. La dinastía, en cambio,
cada vez más inevitable. A lo largo de 4 décadas, Uganda cambió. Sus ciudades crecieron, sus mercados se expandieron, sus jóvenes comenzaron a conectarse al mundo digital y a mirar hacia el futuro con una mezcla de esperanza y desilusión. Las generaciones nacidas después de los años 90 no vivieron la guerra civil, no conocieron a Idi Amin ni recuerdan a Obote. Crecieron bajo un solo nombre, un solo gobierno, un solo discurso, Museveni. Pero mientras el país evolucionaba, Museveni no lo hizo. La economía se diversificó lentamente, el sector tecnológico emergió en Kampala y comenzaron a surgir nuevas industrias. Pero el Estado seguía siendo rígido, jerárquico y profundamente personalizado. En un mundo donde los gobiernos se transformaban para adaptarse a la globalización, Uganda seguía dependiendo de decisiones concentradas en un solo hombre. La juventud, que hoy constituye la mayoría del país, empezó a sentir el peso de esa inmovilidad. Tenían acceso a Internet, a información internacional, a movimientos democráticos globales. Y, sobre todo, comenzaron a comparar. Comparaban sus libertades con las de otros países. Comparaban su realidad con la narrativa oficial. Comparaban su futuro con la permanencia de un presidente que tenía casi la misma edad que la nación independiente. Para Museveni, este cambio generacional se volvió un desafío inesperado. Durante años, su poder se había apoyado en una sociedad que agradecía la estabilidad. Pero los jóvenes no pedían estabilidad. Pedían renovación. Pedían representación. Pedían que el país avanzara al ritmo del mundo. La respuesta del gobierno fue desconcertante. En lugar de adaptarse, Museveni reforzó la maquinaria de control. Censura digital, vigilancia en redes sociales, impuestos a la comunicación móvil y leyes que restringían la crítica. Era como intentar detener una tormenta con un paraguas roto. Las protestas estudiantiles, especialmente en Makerere University, se volvieron frecuentes. A menudo terminaban en confrontaciones violentas con la policía. Cada manifestación era un recordatorio de la distancia creciente entre un país joven y un presidente que parecía eterno. Mientras tanto, la infraestructura urbana se modernizaba y Kampala se llenaba de edificios nuevos. Pero esa modernización material contrastaba con un sistema político envejecido, casi estático. Uganda avanzaba, pero el poder seguía inmóvil. La paradoja era evidente. Un país lleno de movimiento, liderado por un hombre que se negaba a moverse. Museveni gobernaba un país del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX. Y esa contradicción se volvió la herida invisible del sistema. Un futuro atrapado en el pasado de un solo hombre. A diferencia de los dictadores del pasado, Museveni no gobernaba con un terror explícito ni con ejecuciones públicas. Su control era más sofisticado, más silencioso, más adaptado al siglo XXI. Uganda no vivía bajo una represión brutal, vivía bajo una represión moderna, invisible a primera vista, pero profundamente efectiva. Todo comenzaba por el control digital. A medida que la juventud ugandesa se volcaba a las redes sociales, el gobierno comprendió que el nuevo campo de batalla no estaba en los bosques de Lubero ni en las calles de Kampala, sino en los teléfonos móviles. Así surgieron leyes que exigían registro biométrico para tarjetas SIM, impuestos a las redes sociales y monitoreo constante de plataformas digitales. Las protestas ya no se dispersaban solo con gases, también se dispersaban con apagones de Internet que dejaban a millones en silencio. El siguiente pilar era la policía militarizada. No era necesario un ejército en las calles. Bastaba con unidades altamente equipadas que aparecían en lugares estratégicos cuando la tensión política aumentaba. Manifestaciones pacíficas eran clasificadas como alteraciones del orden. Reuniones políticas eran riesgos de seguridad. En Uganda, la línea entre seguridad y control era tan delgada que casi nadie podía verla. Las detenciones preventivas se volvieron una herramienta común. No se arrestaba a un opositor por lo que hacía, sino por lo que podía hacer. Líderes estudiantiles, activistas medioambientales, periodistas críticos, artistas y ciudadanos comunes terminaban en estaciones policiales bajo razones ambiguas, sin cargos concretos. No era un mensaje público, era un aviso personal. Te estamos observando. Pero quizá la pieza más inquietante del sistema era la legalidad estratégica. A diferencia de otras dictaduras, Museveni no violaba la ley abiertamente, la reescribía. Modificó constituciones. Ampliaba atribuciones del Ejecutivo. Introducía nuevas regulaciones cada vez que surgía una amenaza política. La represión estaba siempre envuelta en un marco jurídico que le daba apariencia de normalidad. Esta estructura permitía que el país pareciera estable desde afuera. Los turistas caminaban sin miedo. Los informes económicos mostraban crecimiento. Las embajadas occidentales elogiaban la seguridad. Pero debajo de esa superficie, Uganda vivía en una tensión constante. Una libertad controlada. Una democracia administrada. Una oposición monitoreada. No era un régimen antiguo, era uno evolucionado. Un sistema que entendió que la mejor forma de permanecer en el poder no era gobernar con miedo explícito, sino con un control tan sutil que muchos ni siquiera lo percibieran.
Museveni se había convertido en el guardián del trono. Un trono custodio no con espadas, sino con leyes, tecnología y vigilancia. La historia de Yoweri Museveni no es simplemente la historia de un presidente que se aferró al poder. Es una radiografía de cómo un país puede transformarse sin que cambie su líder. De cómo un movimiento guerrillero que prometía libertad terminó construyendo un sistema donde el poder ya no depende de urnas, sino de equilibrios invisibles. De cómo un hombre que criticó a los dictadores africanos se convirtió en uno de los presidentes más longevos del continente. Durante casi 4 décadas, Museveni ha gobernado un país que es a la vez joven y viejo. Joven porque la mayoría de sus habitantes nacieron bajo su mandato, viejo porque su política parece detenida en el tiempo. Uganda es una nación de contradicciones: crecimiento económico sin renovación política, modernización urbana sin libertad plena, estabilidad a cambio de silencio. Algunos lo ven como un garante de orden. Otros, como un obstáculo para el futuro. Pero todos coinciden en algo: Museveni es ya parte inseparable de la historia moderna de Uganda. La gran incógnita es lo que viene después. ¿Qué ocurre cuando un país acostumbrado a un solo presidente despierta un día sin él? ¿Quién heredará la maquinaria política? ¿Quién controlará el ejército, la inteligencia, el movimiento? ¿Qué pasará con la juventud que ya no quiere continuidad, sino cambio? La historia africana ha demostrado una y otra vez que los reinados largos dejan vacíos peligrosos. Pero también ha demostrado que ninguna permanencia es eterna. Museveni ha prometido reformas, elecciones, estabilidad, pero nunca ha prometido retirarse. Y quizás ese sea el verdadero legado de su mandato. Un sistema construido para durar, pero también un país que empieza a cuestionarlo. Un líder que ganó legitimidad con armas, pero que mantiene el poder con estructuras. Un presidente que habla de democracia, pero gobierna como un rey silencioso. Uganda sigue avanzando. El mundo sigue cambiando. La pregunta es si Museveni cambiará con él. O si esperará, como tantos líderes antes, a que la historia decida por él.